personas. Los demás, no sé, bueno, como suele acostumbrar a pasar. Ok, denme 5 minutos. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, don José Elmer? No, con Gianfranco. Eso, Gianfranco, perdón. Ingeniero, yo lo había estado llamado la vez pasada, yo lo llamé porque pues a esta hora me queda difícil por lo que yo estoy en un semillero, en este momento estoy acá en el semillero, entonces pues a veces me queda difícil conectarme a esta hora, Inge. Entonces Sí, pues, algo me va a comentar. sí señor, pero igual yo estaba mirando los videos, listo, ok. Sí, gracias, Gianfranco. Ok, bueno, a ver, estaba revisando el correo y bueno, recuerden que había una tarea y era enviar el cuadro comparativo y aparte del cuadro comparativo entre las diferentes tecnologías, enviar todo el compilado, pues digamos, de lo que se va trabajando en la asignatura. Hay Bueno, algo pero me sale. que yo veo es que yo veo es que ah, qué bien. Eh, bueno, ahí vemos que Gianfranco ahí se instaló Soccer, chévere. Bueno, qué bien. Bien, les estaba comentando que la tarea era pues enviar el cuadro comparativo y digamos un punto zip donde estaban eh, digamos los archivos para ese primer corte. Dentro de esos archivos, pues algunos lo han enviado, otros no lo han enviado. Lo importante es que uno los tengan y lo puedan sustentar en el momento en que les diga que lo vamos a sustentar. Dentro de la tabla comparativa que tenían que hacer, pues básicamente era comparar lo que era Unity con Unreal, con Construct 2 y con previamente CryEngine. Entonces, eh, hoy en día los juegos, digamos, son más fáciles de hacer, fáciles en cuanto a la tecnología, no es que quiera decir que el corte se esté haciendo de la manera como se tiene que realizar. Igual los procesos como tal no han cambiado. Lo que sí cambia, digamos, un poco es el acceso a la tecnología, los costos que se puedan llegar a tener y prácticamente, digamos que ahora es mucho más fácil, pero digamos, uno mira viendo un Unity frente a un Unreal, digamos, Unreal puede en algún momento llegar a ser un poco más complejo para las personas que están comenzando en el desarrollo. Entonces, bueno, os voy a tomar un ejemplo de Ricardo Patiño, donde él menciona que por ejemplo, dice Unity es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está disponible como la plataforma de desarrollo para Microsoft, Windows y otros. Bueno, y empiezan ahí a definir. Entonces dice diseño en 3D, diseño en 2D. Miren que por ejemplo Construct 2 en diseño 3D se menciona que digamos no puede estar. Pero lo que quiero que vean un poco como la tecnología es que finalmente uno tiende a irse por la que más tenga o documentación, por la que más pueda llegar a tener soporte, la que más tenga foros. Es importante la participación de ustedes o que ustedes puedan revisar los foros. Yo quiero preguntarles si ustedes ya descargaron el libro que les pasé por el Dropbox. Esos libros ya los empezaron a ver, ya, ya más o menos empezaron a ubicarse en un poco, pues ya, yo creo que a estas alturas ya tendrían que haber empezado los primeros diseños.
Pero quiero hablarles un poco acerca, algunas personas todavía tienen unos problemas en cuanto al Trello y no han entendido el funcionamiento, y voy a hacer, digamos, un pequeño repaso de lo que eso significaba. Espero que con el cuadro comparativo, para cerrar, ya haya quedado, digamos, pues un poco más claro cuáles son las tecnologías más usables para el tema de juegos. Les voy a compartir la pantalla. Revisar el que, Gianfranco, lo del Trello. A ver, Gianfranco, Sí, Trello. señor Inge, pues nosotros con mi compañero estuvimos trabajando en eso, pero incluso añadiendo el miembro y comentarios, pero pues queremos ver a ver si vamos bien o si ese es el enfoque o estamos haciendo algo mal, porque la verdad, Bueno, pues, sí, señor. tranquilo. Miren que, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo aquí del Turmeque Club, de este juego. Des en cuenta que ellos, bueno, avanzan bien en el tema de hacer las tarjetas, porque nombran los tres estados: por hacer, haciendo y terminado. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos, programación, crear contenido, diseño gráfico, probar juego, uno acostumbra a dejar las tarjetas un poco más específicas. ¿Específicas en qué sentido? Entonces, por ejemplo, viendo acá, los que están viendo la pantalla, se puede empezar a ver, por ejemplo, diseño en Sketch para el personaje, exploración visual. Entonces, eso ya empieza a ser un poco más específico y empieza cada tarea por punto por punto. Es lo ideal a lo que se saca. Entonces, normalmente, si yo comparo esto frente a lo que... perdón, un momento. Frente a lo que, digamos, planteó aquí Gianfranco, les podría decir que hay que meterle un poquito más de detalle y, por ejemplo, en el tema de la tarjeteada, deben ser un poco más específicos. Por ejemplo, ya les digo que está cargando. Ok, acá. Programación, tal, lanzar juego al mercado, elaboración del GDD, presupuesto para la realización del videojuego. Entonces, por ejemplo, terminado, etapa de introducción en elaboración del videojuego. Pero ¿cuál es? Esto no es una tarea como tal porque no tiene una entregable. La elaboración del GD sí lo tiene y es la entrega del documento. Entonces, aquí en este caso la tarea sí vale. Pero si pongo aquí terminado en etapa de introducción en el videojuego, pues no me está diciendo nada porque prácticamente yo no puedo tener una entregable ni estoy viendo lo que está pasando. A menos que ellos aquí pongan, por ejemplo, diseño de sketch de personajes principal o por lo menos concept o algo así por el estilo, le va a quedar un poco más complejo, un poco más complicado. Por eso es importante que ustedes puedan llevar un control, digamos, un poco más al detalle de lo que puede hacer. Viendo, por ejemplo, el caso de este, ustedes ven los diferentes ciclos que hay. Aquí lo manejamos por las listas, pero viene, digamos, un poco más detalle. Realizar versión del personaje con respectivo look, pues yo sé que ahí voy a tener un entregable, o por ejemplo el look final para el arma de Napal. Entonces, para el caso del arma de Napal, yo empiezo a ver que hay todo un seguimiento que se le está haciendo, ¿cierto? Entonces empiezan a agregar hasta que llega. O digamos el turbo hélice, perdón, esto, el turbo hélice. Entonces, miren cómo arranca el concepto del turbo hélice. Por ejemplo, acá va a cargar. Déjenme un segundo. Mientras que carga. Por ejemplo, miren todo el proceso de cómo empieza una turbohélice, digamos el diseño de esa arma, y cómo después de esto se hace el rediseño. Cómo empieza a salir los conceptos de la turbohélice y terminan en un modelo totalmente ya, en un sketch totalmente terminado. Si se dan cuenta, y en ese proceso empiezan a ver
digamos, en comentarios de cada uno, de Jorge, de Gabriel, de Cardona, bueno, etcétera, etcétera. Eso para cada cosa. O por ejemplo con esto, con el diseño, lo que yo les mostraba a ustedes la vez pasada. ¿Cómo arrancaba un modelo en esto? Por eso es que yo les decía que vamos a procurar a programar solo la mecánica del juego, de lo de ustedes, porque eso es lo que ustedes podrían tener la capacidad de hacer desde la programación, que es lo que tienen que entregar al final del curso, el prototipo del juego que están haciendo, o sea, una mecánica donde se pueda representar más o menos qué es lo que va a hacer, porque digamos que este tipo de arte, pues no todos pues dibujan. Miren cómo pasa acá, mire cómo le ponen color ya a este lado, y cómo empieza el proceso del modelado a jugar con las funciones. Entonces, si se dan cuenta, acá, esto para este caso. Puede pasar, por ejemplo, miramos otra. Las creaciones básicas de los concepts. Igual, tienen el mismo proceso. Mientras que cargan. Entonces ya este tipo de trabajo ya es un trabajo más ilustrativo, más de gráficos, más de... que termine de cargar. Ya es un trabajo mucho más definido, ¿cierto? Más gráfico. Esperemos que cargue. Y digamos que esa es un poco la dinámica, que es imposible poder hacer una evaluación de que, bueno, van a hacer un concepto de estos, porque obviamente ninguno lo va a saber hacer. Miren que este de acá, este seco, en lo que termina. Que era lo que les mostraba la clase inmediatamente anterior. Ya es un modelo totalmente full terminado, pero esto no es que uno arranque aquí a echar color como loco, sino que uno ya es previamente un trabajo de concept, de character y bueno, todo ese tipo de cosas. Cómo va a ser el universo del juego, cómo es la composición del color, cómo va a ser la composición de la luz. Cuando los ilustradores hacen este tipo de trabajos, ellos conocen cuál es conocen algo de teoría de la luz para saber cómo va a ser el tema de la refracción, cómo va a ser el tema de la iluminación, cómo va a ser el tema de las fuentes, de las direcciones, hacia dónde las va a tener. Miren, eso no es que llegan y ya automáticamente. Miren que acá intentan darle un tema que el sol está arriba, pero entre más baja pues tiende a ser más oscuro. Entre más oscuro pues por ley natural sé que puede salir mucha más vegetación que la que puede ir por aquí arriba. Entonces esas son cosas importantes de poder materializar. ¿Cómo va a estar la luz? La luz desde dónde va a estar entrando. Entonces acá se identifica claramente de que está entrando en este sentido, de derecha a izquierda, de la parte de arriba hacia la parte de abajo, y están procurando entrar, digamos, por unas rendijas el tema. Y asimismo en Photoshop pues se encargan de darle un poco de ilustración, pero es meramente es trabajo de artista. Un escenario un concept ya meramente de lo que tiene que ver totalmente oscuro, con pocas luces, unas luces de energía que agregan sobre algunos de los bichos o de los elementos, mucha vegetación tiene que dar. Acá ya un poco más confuso, mucha niebla, poca luz. Miren que mira la luz por donde está entrando, uno que puede observar en la ilustración. Entra por este lado y pues obviamente aquí está entrando una persona, que seguramente al comienzo no la habían visto, pero cuando uno empieza a jugar con la luz, pues a dónde da, y dónde da el reflejo de la luz, miren la dirección. Casca aquí no, aquí sí, y la niebla no llega hasta acá, la niebla llega exactamente hasta este lado. Entonces, eso en cuanto a eso. Miren esto. La luz desde dónde viene. La luz viene de este lado, de derecha a izquierda. Entre más oscuro, pues miren, se dan cuenta que en la colorimetría tiende a ser un poco más oscuro. Igual, el pasto verde. Se miran acá las aves no suelen estar en puntos
en puntos tan oscuros siempre buscan la luz, pero eso es, digamos, entender un poco el mismo comportamiento físico de la luz y poderlo representar. Eso es un trabajo meramente del artista conceptual. Entonces, para esto es lo que nos funciona el Trello, ir poniendo una tarjeta y sobre la tarjeta se pueden ir haciendo varias cosas. No sé si alguien tiene todavía una pregunta con respecto al Trello. Recuerde, Gianfranco, que tienen que ser un poco más específicos. Miremos el de otra persona. Vamos a ver. No, es que creo que nadie más lo mandó. Sí, Eduardo. Bien, bueno, Eduardo agrega acá realizar revisión al game designer. Entonces, por ejemplo, esto sí sale, pero si él pone aquí que está la tarea por hacer y aquí está poniendo, está haciendo, entonces, Eduardo, ya no está esta tarjeta, ya no está aquí. La tarjeta tendría que trasladarla y la puede trasladar a la lista que está haciendo. No, aquí usted claramente tuvo que haber creado otra tarjeta con la revisión del GDD. ¿Cómo se hace eso? Pues si yo quiero pasar una tarjeta a un lado, pues en la parte derecha le digo acciones mover y me va a salir hacia dónde la voy a agregar, ¿sí? A qué tablero o a qué lista. La 2, la 3, la 4, la 1 es en la actual, entonces así la tienen que mover. Con eso evitan la duplicidad en agregar tarjetas por tarjeta, sino la misma tarjeta se encargan de hacerla mover. Recuerden que los miembros se ligan en esta parte. Cuando lo vi en miembros, pues salen todos los miembros del tablero, o si yo quiero agregar a otros miembros, también se puede realizar desde esa manera. Entonces, digamos que en el caso de Eduardo tendría que hacer eso. Por ejemplo, diagrama de flujo en revisión. Entonces, también vale, porque eso es un diagrama de flujo que se está haciendo. Por ejemplo, que tienen otra, diseño de personajes. Está muy ambigua, tendría que ir un poco más. ¿Cuáles personajes? Diseño de qué personaje, cómo se llama el personaje. Desarrollo de mecánica de juego, bueno, esa vale. Establecer mecánica y control de juego. No puede ser si aquí está haciendo el desarrollo de la mecánica y aquí establecer mecánica. Tendría que haber una primero, establecer mecánica y luego sí desarrollarla. Sería un poco como el orden que empieza a ver. Y aquí, por ejemplo, en tareas terminadas en clasificación ESRB, no sería una así, sino, por ejemplo, documento de clasificación ESRB. Presupuesto Lucky Fruit, por ejemplo, ese sí está bien, porque está hablando de que es un entregable, de que es algo que se puede entregar. Entonces, procuren siempre que sea algo a lo cual deben pegar, deben ser un entregable. Aló, qué pena, es que como que se cortó. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. Gracias, Gianfranco. Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, vamos a ver, estaba compartiéndoles. Estaba compartiéndoles acá esto, ¿no? Entonces, quiero que por favor me digan si es claro, si tienen alguna inquietud. Porque, por ejemplo, Lady, tú me dijiste que que tenías un problema con el Trello. ¿Cuál es el problema? Ese era el problema. Ok. Bien. Entonces, ok, es la organización de las actividades. Entonces, quiero que por favor hagan las correcciones en este momento de ese Trello y le tomen nuevamente pantallazo y me lo envían, por favor. Entonces, vamos a tomarnos 10 minuticos
para reorganizar las actividades y quiero ver cómo va ese tema. Entonces son las 2:32. Inge, qué pena, perdón. Señor. Inge, la verdad es que me queda un poquitico difícil porque ahorita estoy desde el celular, pero no tengo ahorita el computador a la mano, entonces... Gianfranco, ¿y su compañero quién es? Mario Arizmendi García. Entonces, Arizmendi usted sí puede. Ah, sí está ahí. Pensé que le tocó trabajar, no, ahí está. Sí, entonces... Ingeniero, yo estoy también conectado por el celular. Estoy en el trabajo ahorita. Ok, bueno. Entonces lo modifican por la noche y me lo envían. Listo, señor, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, ¿quién de ustedes aquí ya empezó a hacer algo directamente en el Unity? Que pueda empezar a mostrar algo acerca del tema. Para que empecemos a ver. Porque es que si no, no vamos a arrancar. Y pues se debe presentar ese prototipo, por lo menos. ¿Ninguno? ¿Leonardo? Pues nosotros ya iniciamos con el tema de Unity. Estamos creando las carpetas que necesita el juego y vamos en la parte de crear los sprites para el diseño del juego. ¿Nos podría usted compartir su pantalla para ver qué tanto van? Pues no lo tengo acá como es que estamos trabajando en el computador de un compañero, pero mi computador no lo tengo, pero podría pues, buscar unos ejemplos acá rápidamente. Pues me esperarían un momento porque es que no lo tengo acá a la mano el archivo abierto del proyecto. Pero sí ya estamos trabajando, el problema es los sprites. Los sprites no, pues tenemos duda de cómo crearlos. O sea, como nuestro juego es en 2D, pues tenemos que cargar unos sprites, según vimos unos videos en YouTube, y pues esa es nuestra duda, saber cómo cargar los sprites a Unity, eso es lo que estamos viendo. Pero ustedes han abierto el mono developer ya, ¿cierto? El mono developer, no, pues estamos guiando por un tutorial en Unity donde empieza la programación y pues el ambiente del juego. Ya creando carpetas, pues ahora estamos iniciando, no hemos avanzado mucho en esa parte. Bueno, denme 5 minutos que estoy iniciando Unity y ya les escribo. Regálenme un segundo. Aquí lo que hice fue abrir un pequeño demito del juego, digamos pues de lo que esté haciendo, digamos después del proyecto. Espera, no le estoy compartiendo la pantalla, perdón un momento. Creo que ahí la ven todos. ¿Sí? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces, digamos que este es un básico. Ustedes ven ahí unos cilindros, son unos modelos que están sin texturizar y ven, digamos, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar acá, digamos pues en primera instancia? Lo que ustedes ven aquí en la parte derecha son cada uno de los componentes que va a tener nuestro tablero, el barril, los muros, cada uno de ellos son unas entidades aparte. Lo que ustedes ven de estas mallas que ustedes ven acá, esto son la cantidad de polígonos que tiene el modelo. Recuerden que algo que vemos en los modelos gráficos, hay cosas que se pintan de dos maneras. Una, se llaman de dos formas en los polígonos: alto polígono o bajo polígono, lo que se conoce como poly y el low poly. Los modelos de bajo polígono son los que normalmente son más optimizados para el motor. Entre menos polígonos tenga un objeto, puede verse mejor, pero la calidad no va a ser tan buena.
entre más polígonos tenga un objeto, puede ser mucho más pesado a la hora de meterlo para el motor, pero para algo como un tráiler o un reel o una animación promocional del tema, pues sí va a serme muy útil. En este caso, lo que yo veo cuando selecciono es la cantidad de polígonos que están hechos. Eso es cuando se hace en algo como 3D Max o algo por el estilo, lo pueden poder observar. Bueno, ya que tenemos abierto el tema, les voy a dar unos pequeños claves. Cuando ustedes miran esto, con la tecla W, ustedes pueden mover la ubicación del cilindro directamente en los tres ejes, ¿cierto? Ustedes lo pueden poder agregar. Con la letra E, ustedes lo pueden rotar. Eso les va a dar o sobre el mismo eje o sobre un eje completo, lo pueden hacer. Igual con control Z se pueden devolver igual que lo es en Word. Cuando ustedes ven esto acá, quiere decir la cámara del jugador. Ustedes aquí en esta parte tienen digamos las vistas que se van a tener. Cada una de las vistas, como se va a poder llegar a revisar. Pero cuando usted quiere escoger solo la cámara, en sus componentes aquí en la derecha, ustedes vamos a buscar por ejemplo en cámara, usted le da doble clic y se la va a seleccionar. En este caso, la cámara usted la puede procurar ver cómo la va a tratar de orientar con las teclas que le dije, con E o con W, ¿cierto? O directamente con lo que es la tecla Q también pueden poderlo realizar. Control Z para volver al estado original, digamos de un poco de lo que sea. Digamos que cada una de estas partes de acá, todo lo que ustedes agreguen en cuanto a entidades, en cuanto a modelos, siempre se los van a cargar aquí en esta parte de la derecha. Ahora bien, para resolver la duda, cuando ustedes crean el primer script, dense cuenta que en el proyecto, cuando ustedes van creando, todo lo meten en una escena, ¿sí? Que es donde está, digamos, lo que está manejando. Y acá en la parte izquierda donde dice Creator, Create, están cada una de las carpetas del proyecto. Todo lo que tiene, digamos, pues de los componentes, ¿cierto? Y él aquí en la parte lo va mostrando. Y si ustedes quieren crear, acá están digamos un poco los scripts. Cuando ya está hecho el script, ustedes pueden mover cuál vista les va a servir mejor. Entonces digamos que acá hay unos que ya se han hecho, que están predeterminados de arrastrar, soltar, ataque enemigo, ataque jugador, ataque botón, enemigos, y digamos pues todas esas son las secuencias. Aquí nombra cuál es el lenguaje. Entonces si lo pone, si ustedes están viendo esto, pues es meramente C#. Pero si ustedes quieren crear un script propio, lo pueden o crear por fuera y arrastrarlo, o simplemente voy a borrar esto, el delete, y le doy clic con el botón, perdón un momento, clic con el botón derecho, esto va también para Leonardo, pero para todos, le dan clic en Create y viene acá unas opciones que quieren crear, si quieren crear una nueva carpeta, un C# script, un JavaScript, depende de lo que estén programando. Esa es una de las ventajas del motor principalmente de Unity, que él le permite a uno escoger un poco. El menú developer es algo muy potente, o quieren crear un nuevo material, un render de texturas, pues, o los sprites, que era lo que estaban mencionando hace un momento. Y en el momento en que yo le dé, por ejemplo, un JavaScript, pues él me va a poner el nombre, C#, y él automáticamente perdón, se encarga de hacer una estructura muy básica, pero cuando se le da doble clic, entonces él le va a abrir el mono de developer. Me está cargando. Pues, digamos que cuando uno tiene doble pantalla, pues es más chévere porque usted puede poner en una pantalla el script y en otra acá, y usted empieza a hacer su programación. Este es un mono developer, es un compilador, como lo es el Borland, como lo es, tiene el de Python, o tiene, si ustedes quieren manejar, tienen que saber toda una consola
donde pueden hacer un nuevo script en el lenguaje que quieran, pueden correr, digamos, el proyecto, tienen, en fin, tienen diferentes cosas. Ahora, ¿cómo hace usted para agregar? Usted cuando tiene ya, programa su script y lo realiza, pues usted, ¿qué puede hacer? Usted aquí en la escena, si usted quiere agregarle al barril 1 lo que usted programó, pues simplemente se lo arrastra y se lo asigna directamente al barril. Bueno, aquí como no he hecho nada, pues él no se lo va a recibir. Pero aquí en las propiedades del barril, usted le puede decir, por ejemplo, qué script es el que va a llamarle, ¿cierto? ¿Cuál lo va a llamar? Entonces, usted acá en este punto le da y va a su lista de assets, que acá no está cargado, y va a salir la cantidad de script que ha realizado y simplemente es agregar componente y él automáticamente le va a poner. ¿Y qué va a hacer el barril? Lo que usted directamente va programando acá. Miremos unos ejemplos, digamos, de los scripts que están hechos de ataque enemigo. Recuerden que este juego tiene, digamos, este demo. Este lo moví. Perdón. Bueno, hay un error en la compilación. Ok, bueno, ahora lo vamos a poner a correr, pero aquí es donde se dan los scripts que previamente se han realizado, lo que el programador ya previamente hace. Miren que es una secuencia, son scripts muy pequeños que se empiezan a llamar dentro de las librerías. Entonces tienen que procurar familiarizarse con estas interfaces. El problema es que Unity cambia mucho de versiones. Entonces, el problema cuando cambia versiones es que algunas cosas cambian. Yo el Unity 5 no lo descargué hasta hace poco y hay algunas cosas que no encuentro como lo encuentro en la versión inmediatamente anterior. Pero en el caso de Leonardo, es desde acá donde se empiezan a crear los primeros scripts. Digamos, miren la ventaja, por ejemplo, les voy a mandar este link. Son cursos, pues digamos los que no quieran ver el de inglés. Para que pasen. Para que puedan un poco empezar, pero es importante que empiecen a arrancar con la mecánica. Pero cierro. Que no sé. ¿Qué se me pasó? El juego. Recuerden, al final no es que uno vaya a imprimir un compilador. Hay algo, no es que al final uno vaya a calificar lo gráfico, porque entiendo que pues obviamente no tienen ustedes esas habilidades. Pero sí es importante que arranquemos haciendo esa primera mecánica del juego como tal. Entonces, si se dan cuenta hasta acá, ¿qué es lo que llevamos? Esa idea ya que ustedes han tenido, ese cúmulo de cosas, ya lo empiezan a aterrizar a través de lo que es la clasificación SRB, que recuerden ustedes que esa clasificación es la clasificación del juego, del proyecto. Está el ensayo sobre la industria de los videojuegos, el GDD del proyecto que se va a tener, qué es Scrum como metodología, montar el proyecto, digamos, un poco en el Trello. Eso es cambiante, uno lo agrega en un comienzo y luego las tarjetas no es que uno las agregue una sola vez. Cada sprint que uno realice con el equipo, pues surgirán nuevas tareas y se irán cerrando las otras. Ya saben y conocen un presupuesto y conocen un poco la tecnología acerca, digamos, de los tipos de motores gráficos que pueden haber hasta el día de hoy. Entonces, como se dan cuenta, ya con esto ya pueden empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Ahí donde están los que puedan hacerlo, quiero que comiencen a crear por lo menos el proyecto en Unity y ahorita sobre las 3:20 volvemos a ver para ver qué tanto se avanza ahí, por lo menos el tema de la creación del escenario, y vamos a intentar ubicar la cámara, digamos, donde es. Ese, digamos, pues es el primer ejercicio. ¿Cuál es como la cámara que se va a manejar y va a tener? Y revisar, digamos, ya por lo menos que el proyecto esté creado, por lo menos hasta ahí. Entonces,
Gianfranco y bueno, los que no tienen el computador deben comenzar a hacerlo y los demás que están ya aquí en clase en línea lo van a hacer y ahorita a las 3:15 volvemos a conectarnos para ver si pudieron por lo menos crear el proyecto, porque veo que algunos ni siquiera lo han podido crear. Entonces para comenzar un poco así, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Pues ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Pues nosotros hemos creado el proyecto, pues la pregunta, pues la del los scripts, que como nuestro juego es en 2D, pues no sé, no sé cómo cargarlo a Unity. ¿Le puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Miren lo que pasa con digamos con el caso de Leonardo. Ellos se fueron por un juego que es meramente 2D. ¿Por qué hacerlo en Unity? Porque no le puede servir Construct 2, por ejemplo. Pues, Ustedes ya pues la verdad vimos muchos ejemplos, muchos tutoriales y todo eso. De Okay, Unity, más que todo. Pues, ¿sigue la pantalla, ingeniero? Disculpe. Sí, señor. Bueno, este es nuestro proyecto. Acá nosotros ya cuadramos la parte de la pantalla, la resolución que es 16:9. Tenemos la carpeta de escenas, la primera escena que es esta. Y tenemos la carpeta creada para cargar los scripts. Entonces lo que nosotros necesitamos es cargar algo parecido a esto. Esto es lo que nosotros encontramos en los tutoriales. Y acá es donde se toma para armar el jugador, bueno, el personaje, para crear el ambiente y esta parte que ya es como los bonus, como las monedas. Sí. Y pues la verdad no hemos encontrado un tutorial de cómo cargar esto a Unity. Miren que ustedes tienen abierto ahí, tienen activada la pestaña de Game en su parte izquierda superior. Acá hay que tener la parte de escena. Entonces, la parte de la cámara. Para la parte de la cámara hagamos un script donde aquí en la parte derecha se puede ver para ubicar la cámara y solo en 2D. Sí, pero mira que lo que tiene que agregar es bueno, es que lo tiene activado en 2D. Déjame ver. Porque, ¿qué pasa cuando se le da en Game Object? No. ¿Acá? Déjela la escena. No, pero déjela de la escena. Bueno, perdón, en Component. No, en Component. En Component, acá. Sí. No, perdón, si es en Game Object. 3D, 2D Object, ahora. 3D Object. ¿Qué pasa si usted le agrega el terrain? La verdad no sé qué puede pasar, pero quiero que le dé para mirar de una vez. ¿Dónde? Abajo, en terrain. Ahí. No pasa nada. El del inspector. No. ¿Dónde está la cámara? De clic y aléjese porque no sé dónde lo está poniendo. Aléjese más. Aléjese. Dele doble clic en terrain. Aquí en la parte derecha, abajo en el game, en el Irachi. ¿Acá? Sí. Pero mire que el sonido sí se lo agregó. Es que el tema es que como es 2D, esa parte no la he visto bien a detalle en este nuevo Unity. Porque pensaría yo que si es un 2D debería tener una vista de plano. ¿Cómo es el juego suyo? El de Psycho Runs. Es el de que va saltando sobre unas plataformas así como las que están acá y pues va. Sí, pero la vista que va a tener uno es tipo Mario Bros. Sí, tipo Mario Bros. Sí, la configuración del terreno debe ser diferente a la del 3D. Bueno, voy a buscar la documentación y se la paso. Porque digamos que ese es el tema del 2D, porque digamos, ustedes intenten bajar el Construct 2, Leonardo, y se da cuenta que ya como ese es solamente enfocado al 2D, ya es mucho más, digamos, trae ya la plantilla, trae, digamos, pues como esas cosas. Entonces,
Sí, porque cuando uno la tiene en 2D, digamos, bueno, Unity se ha trabajado un poco más desde la perspectiva 3D. Si es un juego Mario, tipo Mario, habría que tener un plano de fondo que me dejara a mí hacer como la ambientación del terreno. Cosa que en 3D es diferente porque en el 3D ya hay algo que son las curvas de nivel o con qué tipo de valles son los que voy a agregar y el manejo de los objetos es un poco diferente. Voy a buscar un poco el tema. ¿Y de los demás, alguno de los de 3D han ya experimentado con algo? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los que tienen ahí el computador, por lo menos van a iniciar el proyecto y vamos a empezar a crear por lo menos ese primer escenario y a ubicar la cámara de acuerdo a lo que se va a poder realizar. Y ya entonces ahorita nos conectamos en unos 15 minutos, 10 minutos mientras crean el proyecto. Ingeniero, qué pena una preguntita. Ah, no, ya salió.